Amigos de Hashtag, bienvenidos a un nuevo podcast. Ahora estamos abriendo otro tema en esta semana. Vamos a estar hablando acerca de la ira. Así que para no ser tan larga esta introducción, porque creo que todos saben este sentimiento o han sentido esto que se llama la ira, el enojo. Algunos lo expresan, otros se lo aguantan. Pero ¿qué tan malo también es aguantarse la ira, no reflejarlo? ¿O qué tan bueno puede ser expresar lo demás? Así que bienvenidos, Tito, Cindy, a este podcast. Sí, gracias ahí a hermanas en Cristo. Hoy venimos bien espirituales porque se supone que hablamos de la ira, pero no somos airados. Airosos. ¿Verdad? Bueno, pero creo yo, habría que ver el punto de tolerancia que cada uno de nosotros tenemos para ver qué tanto nos afecta. Sí, hermana Cindy, de su punto de vista, ¿usted qué tan enojada, airosa? O enojona, como decimos. Hola a todos que nos escuchan nuevamente. Creo que más de alguna vez hemos sentido ese sentimiento en nosotros y algunos lo expresan más que otros y son más reservados. Sí, considero que todos, yo sí, en alguna ocasión he sentido tanto enojo como para experimentar la ira, pero cada uno lo expresa de manera diferente conforme a la personalidad de cada ser humano, así lo expresa o lo sabe manejar o se queda con eso. Considero que es cuestión de cada persona. Sí, momento en el que, que me surge algo ahorita. ¿Cuál ha sido el momento más más sobresaliente en ese tema en ustedes? Yo me acuerdo una vez que he tenido muy pocos momentos, pero muchas veces ha sido algunas veces por descuidado, otras veces por injusticias, ¿verdad? Entonces, pero yo no sé si ustedes han tenido momentos así marcados en cuanto a la ira se refiere y que les haya causado más problemas de los que quizás ya tenían en ese momento. A mí me ha pasado de repente, por ejemplo, con alguna autoridad, por ejemplo, en la calle, porque pasó algo y pues, no sé, uno de los dos quiere tener la razón, ¿verdad? Y en ese momento como que uno se exalta. Creo que son de la mayoría de casos que las personas viven, ¿verdad? Con ese tipo de cosas, con la justicia. Sí, aquí tengo yo una información y según aquí Wikipedia dice la ira, cólera, rabia, enojo o furia es una emoción, o sea que no es un sentimiento, es una emoción, que se expresa a través del resentimiento o la irritabilidad. Y yo creo que aquí, sí, una de las señales, creo, es de que a veces uno dice, no, es que estás bien irritable hoy, y por cualquier cosita a uno se le sube el mocho, como decimos por aquí. Entonces, en mi caso, yo sí tengo que confesar que yo sí soy muy enojada. O sea, a mí sí, no, si ya nos dimos cuenta, ¿no? Es ilegalidad eso. Pero, yo creo que es algo con lo que he estado trabajando mucho y ciertamente son emociones. Entonces yo sí rápido tiendo a emocionarme. Sí, pues, qué emoción, por Dios. Por no decirse que es enojo. Sí. Y siempre, bueno, soy un tanto irritable, creo hasta insoportable. Entonces, por favor, no me juzguen. Pero creo que es también parte mucho del temperamento de la persona, y Tito ya mencionaba la tolerancia de la persona. Creo que uno también tiene como un punto límite. O sea, yo puedo ser tolerable hasta cierto punto, pero me da si son muchas cosas seguidas y ya la gente como que no se tranquiliza. Entonces también ahí... Es que enojarse es un derecho. De hecho, es una forma de poder sacar esa molestia que tenemos, ¿verdad? El problema está en mantener ese enojo, que ese enojo se vuelva a ira, o sea, y esa ira... mantener el resentimiento. Exacto, y que se mantenga esa ira, ese resentimiento y se vuelvan en acciones, ¿verdad? Ajá. Incluso la Biblia lo dice, aírense, enójense, pero no pequen. Ajá. O sea, entonces no dejen que el sol se ponga sobre vuestra cabeza. O sea, está hablando de que algunos interpretan de que el límite es un día completo. O sea, que no dejemos que el día termine antes de resolver esa situación que hay. No irnos como enojados a dormir. Exacto. Y más si ese enojo involucra a personas. Ajá. Exacto. Y con referencia a lo que están diciendo ustedes, no sé si se recuerdan de la historia de la reina Esther y de su primo Mardoqueo. Creo que ese es un claro ejemplo de cuando no se sabe manejar la ira, cuando se tiene resentimiento, cuando ya llega hasta un punto de odio hacia las personas, algo que decía Tito,
llega a afectar al resto de las personas. Y les voy a leer un poco de eso en la historia de Esther. Dice, algún tiempo después el rey Asuero elevó a Amán al cargo de jefe de gobierno de la nación. Todos los que le servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaba delante de él, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo no quiso obedecer a esta orden. Ustedes se recuerdan de que Mardoqueo era primo de la reina Esther, ¿no? Entonces Amán, un jefe de gobierno o un político tan importante del rey, como por decirlo su mano derecha, tenía su cargo y todos tenían que inclinarse cuando él pasaba. Y cuando él pasaba se daba cuenta que Mardoqueo era el único que no se inclinaba a él. Entonces él le dijeron, hay una persona que no se inclina cuando tú pasas y es Mardoqueo. Así que lo mandó a investigar y se dio cuenta que era una persona que tenía su fe en Dios. Y bueno, así pasó mucho tiempo y sucedía lo mismo. Pasaba este jefe de gobierno y Mardoqueo no se inclinaba. Entonces, algo que me llamó mucho la atención en esta historia, dice que Amán festejaba sus banquetes, celebraba el puesto que tenía, la riqueza, la influencia, la familia que él tenía, pero dice, sin embargo, mientras yo vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio real, todo esto no significará nada para mí. Entonces su mujer y todos sus amigos le dijeron, manda a construir una horca y para que pueda ser ejecutado Mardoqueo, así te quedarás en completa satisfacción. Algo que me llama mucho la atención es de que él se alimentó de su ira con las personas que lo rodeaban. Él expresó lo enojado que estaba porque Mardoqueo no se inclinaba cuando él pasaba, no le mostraba reverencia y su ira fue alimentada con las personas. Considero que estas personas también tenían ese tipo de corazón amargado en contra de otras personas que expresaban su fe. Y eso lo que hizo fue rodearse con este tipo de personas, fue alimentarlo más y le dieron esa idea de decir, bueno, ¿por qué no lo mandas a matar? Imagínense si hubiera estado con otro tipo de personas y le hubiera dicho algo diferente. Y si vemos en la historia, ya llegando al final de la historia, pues Mardoqueo, Amán, por esa ira, por ese enojo, porque en parte de la Biblia menciona que él decía que se sentía enojado, que sentía como en algunas otras traducciones dice rabia y en contra de Mardoqueo. Cuando el rey se enteró de lo que estaba pasando, el rey que era esposo de Esther, primo de Mardoqueo, pues lo mandó a ejecutar con esa misma horca que él mandó a construir. Entonces vemos de que también esto los lleva a la muerte si no saben controlar. Nosotros mismos construimos el arma que nos va a destruir si seguimos alimentando esa ira. Y tener mucho cuidado con las personas que nos rodean también. Ahorita que Cindy menciona eso de los amigos, me viene a la mente los casos que a veces uno mira cuando está en las escuelas estudiando, de que siempre salen así como los enemigos, ¿verdad? De que me cae mal, y hay amigos que alimentan como esa ira. Y cuando a veces pasa algún confrontamiento, meten la cizaña. Entonces pasa, que a la salida te espero y te voy a pegar y te voy a o te vas a dejar, mira. Entonces, o vas a dejar que te diga eso. O sea, mira. son esas personas que van como alimentando para mal y van sembrando esa espinita para que la ira crezca sí. Y ya se vuelva una acción mala en este caso. No, y lo que decía Cindy, añadido a eso, lo que dice la Biblia, en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí. O sea, entonces, si nos juntamos con gente que también tiene este mismo problema con la ira, obviamente esto se va a desencadenar, o sea, se va a volver una serie de enojo y se va a alimentar. Incluso en Santiago dice que el hombre que vive enojado no podrá hacer lo que Dios manda. Entonces, incluso vemos también otra escena de Jesús cuando llegó al templo y vio que el templo lo habían convertido en un mercado, ¿verdad? Dice, parafraseando esto, dice que él se enojó y echó las mesas de cambio, echó a los pollos, a los conejos. O sea, esto nos dice que todos tenemos derecho a... O sea, es natural, de alguna manera es natural y es necesario muchas veces enojarnos, porque eso libera toxinas, nos desestresa, saca lo que hay dentro de nuestro, pero que no permitamos que ese enojo, que la ira tome el control de todas nuestras emociones y de nuestras acciones, porque puede ser letal.
No, y ahora algo importante que yo estaba leyendo hace unos momentos en la página de bioguía.com, que hablaba sobre estas manifestaciones físicas que vienen a afectar cuando uno está lleno de enojo y de ira, y pareciera algo tan simple, algo tan, no sé, como que sin mayor relevancia el hecho de que yo me enoje, ¿va? No sé si ustedes han experimentado que cuando se enojan, obviamente como que se le sube a uno la adrenalina, la respiración se agita, el corazón, de hecho se está comprobado que si el corazón se acelera más de lo normal, y es porque son todas estas manifestaciones físicas. Se puede manifestar a través de lo físico, de lo cardíaco, y también puede generar problemas cognitivos. Entonces creo que también esta parte hay que tomarla muy en cuenta, de sí podernos enojar, porque como ya lo decían, es un derecho del ser humano, pero no dejar que esto nos domine tanto, porque al final de cuentas los afectados somos uno. Y también otra de las cosas que uno dice cuando alguien se enoja es, te estás picando el hígado, y es porque en realidad esos son órganos que tocan cuando uno se enoja. Entonces, al final de cuentas, lo vuelvo a decir, el afectado es uno. Quizás la otra persona por la que yo me enojé, por ejemplo, puede estar bien, estar tranquila, y yo me estoy picando el hígado, como lo decimos, y ya no podemos disfrutar de lo que hay en nuestro alrededor. Vuelvo a comparar con la historia de Amán, que él tenía todo, estaba, después de haber degustado de un banquete, disfrutar de sus amigos, de su esposa, de sus hijos, pero él dijo, esto no significa nada para mí si sigo viendo a ese hombre vivo, yo quiero que se arrodille delante de mí. O sea, ya tenía un odio, un resentimiento, era alimentado con las personas que lo rodeaban, entonces yo me imagino que él se iba a sentir en paz, entre comillas, en paz, hasta verlo muerto, pero él mismo construyó esta ira que él tenía por dentro. Uno de los primeros crímenes que se dieron en la humanidad fue por enojo. Incluso lo dice la Biblia, cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estarás esperando para atacarte, dice. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Lo advirtió. O sea, le dio una blanda respuesta para que aplacase la ira, pero él se dejó llevar por la ira y al final, ¿qué hizo? Mató a su hermano. O sea, entonces por eso les decía hace un momento, esto puede ser letal si permitimos que el enojo nos domine. Y hay gente, conocemos gente quizás que siempre tiene ese grave problema, y esa gente de verdad necesita terapia, necesita que alguien los atienda y puedan aprender a dominar ese problema de la ira. Sí, dice aquí una pregunta en psicoactiva.com, dice, ¿por qué sentimos ira? Y son por dos cosas, o al menos aquí el autor que hizo esto dice, uno, cuando las cosas no suceden como queremos, ahí se desencadena, digamos, y la segunda es cuando alguien no te trata como crees que mereces. A veces uno espera mucho en las personas o uno quisiera como mantener el control de todo lo que pasa alrededor, que cuando algo no sucede como uno quiere, y es bien común que eso suceda, de que a veces no todo sale como uno quiere y uno rápido se molesta, se malea. Algo que a mí sí considero que sí me pone mal, sí realmente saca lo peor de mí, si lo podemos decir así, es cuando una persona decide por mí. Eso realmente me molesta, me ha pasado, y de hecho hoy me recordé, hoy que estuvimos visitando unos establecimientos comunistas, estuvimos en algunas escuelas, me recordé precisamente de eso. Me pasó una experiencia en un colegio. Él se decidió por mí. Entonces eso sí, realmente alguien que decida por mí o que ponga palabras en mi boca, que una vez me pasó con una persona mayor. Éramos varios y dijo, ustedes hacen silencio y van a hacer lo que se les dice. Yo dije, no estamos en la era donde éramos esclavos, que ahora tenemos el derecho de podernos expresar, estamos respaldados incluso por la Constitución, y yo dije, no, ya no tolero eso, porque realmente me estaba afectando físicamente, me estaba enfermando, porque eran mis superiores, entonces yo tenía que callar, y yo dije, no, lo que hice fue renunciar mejor, porque sinceramente sí, o sea, yo quería, ya era mucho, entonces yo quería expresarme, pero yo dije no, porque puedo decir algo que pues había una presión ahí, escuchar mal, entonces sí. Ahora, aquí tengo otra información, y es que cómo nosotros expresamos el enojo físicamente. Una dice, contraen y bajan las cejas para
producir un ceño fruncido. Eso es típico. Eso es típico. Y ¿sí? es como muy natural, ¿verdad? Sí, cabal. La segunda, se forman arrugas sobre el puente de la nariz. Okay. Tercero, los ojos se achican y miran fijo. O la eran Miran fijo como a que su estuviéramos enemigo. dopados. Y los labios se aprietan mucho uno contra otro y la mandíbula está tensa y en posición de morder. Eso debe ser, a mí me pasa mucho. Yo cuando me A mí enojo, me yo, pasa mucho. Sí. del enojo. A la- Sí, a mí me da hambre cuando... ¿Qué le enoja a Eunice? Ay, a mí me enoja mucho la irresponsabilidad. Ok, O sea, que la gente no cumpla con lo que ya se supone que saben. pero eso es muy directo. Entonces, no, o sea, es que Sí, sí sí, me sí. pasa. Yo creo que soy demasiado intensa en ese tema, Ujú. porque yo sí soy mucho de que, bueno, si yo tengo algo que hacer, ya sé porque ya me lo dijeron, yo cumplo. Y si la otra persona no lo hace y ya sabe, o sea, cuando no lo sabe, pues está bien, va. Hay gente que no es tan proactiva. Pero si ya lo saben y no lo hacen, a mí me enoja. Sí. Y más cuando es algo que me afecta. O sea, por ejemplo, y ahorita, por ponerles un ejemplo, en la universidad a veces nos dejan los trabajos en grupo, los dichosos trabajos en grupo. Mm, Y a veces a la persona solo se le dice, hace tal cosa, una cosa mínima. Y no Comprar la hace. folder. Como quien dice, imprimir el trabajo, o Sí. comprar folder, o llevarlo, o yo qué sé, cosas así, ¿va? Y no lo hace, a mí me enoja, porque a veces yo me desvelo tanto haciendo mi parte, ujú. y si la otra persona no cumple, eso sí me saca muchísimo de quicio. O sea, a mí sí me enoja O demasiado. sea que a la próxima grupo de Eunice, integrantes de Eunice. Eunice. No, y es que creo que cada quien tiene su manera de ser. Hay otras personas que son más frescas en ese sentido de Sí. que como que le va y le viene así de... Yo pienso que con el vivir un tiempo... día a la vez. Sí, no, yo pienso que con el tiempo... He conocido gente dentro de mi familia y amigos, incluso yo también. He podido ver cómo uno va aprendiendo a dominar ese problema y con el tiempo y con la madurez, creo que uno va así como que volviéndose más así como que no Sí. le voy a poner coco a eso No, y es porque que al también final me pasa, afecta. Ajá. eso, de Sí. que a veces uno es el que se enoja Ajá. y llega a ponerse tan mal. El afectado es uno. Hubo una vez en la etapa de mi vida, creo que fue cuando estaba cerrando mi carrera de diversificado, me puse pero tan mal porque yo me preocupaba mucho. Estábamos creo que en seminario, práctica, algo así, una cosa así. La cosa es que me puse tan mal, fui a parar al médico, o sea, yo estaba con síntomas, un montón de cosas, que al final ese médico me dijo, mira, lo que vos tenés es físico, sí, pero todo partió de una emoción. Y la emoción que tenés es ansiedad. O sea, yo me preocupo demasiado por cosas Se estresa por cosas. por Sí, cosas sí. que a veces ni siquiera pueden. O sea, uno se imagina un montón de ondas, ¿no? Sí, es cierto, pasa. Entonces me dio un punto de ansiedad y eso se reflejó en mi cuerpo. Empecé a ponerme mal de todo. Entonces, son cosas que a uno le pasa y sí tiene mucha razón, ¿no? De que a veces uno se preocupa mucho o lo toma tan en serio que uno deja de vivir, ¿no? Es así como que tan Sí, es cierto. matado, ¿eh? Es cierto. En vida. Con el tiempo Algo uno que tiene- mencionaba usted era del trato. Ujú. Bueno, Sí. yo también considero mucho que la falta de respeto, Eso. algo que es intolerable para mí, es que No, o sea, sí para usted, pero digamos que si usted ve que a alguien más le falta el respeto a otra sí, persona, también me enoja. también soy muy así porque Sí, digo, no me debería amo ser las respetar. cosas. Entonces sí. ¿Respetas o te falta el respeto? No, realmente, o sea, parece chiste, pero sí, sinceramente sí me pongo así, que, o sea, me enojo tanto que ya estoy reaccionando igual que él. Ay, disculpa, te di un respeto. Te di un respeto en la cara. Algo, pero sí, creo que son cosas que le pasan a uno que no es de todos los días. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, porque llevamos Sí. un poquito de tiempo A mí me hablando. enoja cuando los tacos no tienen salsa. Ya lo dije. Cuando tiene mucho picante. Oh, que Bueno, también. vamos a cerrar este podcast. El tema del día de hoy estuvo muy interesante. Yo creo que todos hemos pasado por la ira, por el enojo. Así que queremos escucharlos, queremos saber de ustedes, saber si son enojados, si no son enojados. Y, Pongan ahí el emoji de enojado, de molesto, Cabal. ¿sí? O de contento. Y ahorita con eso creo que vale la pena hacer una mención. Vamos a intentar poner los podcasts, porque no hemos averiguado, en Spotify. Así que mientras tanto, si no han escuchado los podcasts anteriores, Posiblemente el live también. Posiblemente. sí, Vamos a entonces, considerar muchas vamos opciones. a buscar otra plataforma porque entendemos también que a veces quieren ustedes ir con sus audífonos, escuchando, no sé, en Spotify o en SoundCloud. Entonces vamos a ver en qué plataforma más poner los podcasts, porque si ya nos preguntaron así como que... En la voz del pueblo también. ¿Ustedes qué? ¿Para cuándo? Entonces, vamos a finalizar con esto. Gracias por habernos escuchado hasta este momento. Gracias por también estar pendientes de todo el material que se publica. Y esperen el blog del jueves, hablando también sobre este tema. Sí. ¿Ya? Nos Ok. despedimos. Sí, yo me despido con un pasaje de la Biblia, Proverbios Eso. 27:4, dice, la ira es cruel
y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. O sea, también tiene que ver un poquito. Hay que hablar de los celos. Pero eso es de Hay que mujeres. hablar de los celos. Eso es de mujeres. Ahorita Dios, Por eso. Dios Dios reveló. Revelación. El Sí, pero eso es de próximo tema. mujeres. O sea que la próxima no va a estar yo aquí. No es cierto. Bueno, Hay que nos hablar de eso. nos Adiós. despedimos, Nos adiós. despedimos y queremos escuchar o queremos leer los comentarios de Me enoja cuando la gente se despide y no se despide. Adiós. www.larevistashashtag.com